Bienvenidos a un nuevo mini tutorial de programarfacil.com. Mi nombre es Luis del Valle y hoy vamos a ver cómo podemos crear un sistema de semáforos o un cruce de semáforos inteligente. Inteligente entre comillas, ya que lo que nos va a permitir es que se gestione él solo. ¿Cómo funciona un semáforo? Bueno, o el sistema que estoy planteando. Pues bueno, vamos a tener dos semáforos. Sería el semáforo 1 y el semáforo 2. Cada uno tienen tres LEDs, que son la luz verde, la amarilla y la roja. Y luego tienen asociado cada uno pues dos sensores. En este caso vamos a simular los sensores con dos pulsadores. Sería el pulsador o sensor 1 que está asociado al semáforo 1 y el sensor o pulsador 2 que está asociado al semáforo 2. Entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, cuando hay un coche, tenemos un semáforo en rojo y llega un coche y se para, lo que nos va a permitir es detectar que hay un coche parado y va a cerrar el semáforo contrario y va a abrir el semáforo en el que está esperando. ¿Pero qué sucede si hay coches pasando por donde está el semáforo verde? Pues no sucede nada. En este caso, este sería el sensor o pulsador 1 asociado al semáforo 1. Si yo le pulso como simulando como si estuvieran pasando coches, pues no hace nada. En cambio, si llega un coche al semáforo 2, que sería el sensor número 2 o el pulsador número 2 que está asociado a este semáforo, le pulso una vez y lo que hace es esperar 5 segundos y cambia la secuencia. Primero cierra el semáforo contrario y abre en el semáforo en el que está esperando el coche. Si siguen pasando coches, no pasa nada, porque como lo tenemos en verde, no hay ningún tipo de problema y sigue. Pero si llega un coche al otro semáforo, en este caso sería el semáforo 1, pues le pulsamos, simulamos que ha llegado un coche, pasan 5 segundos y lo que hace es cerrar el semáforo contrario y abre en el que está esperando. Y este es lo que vamos a desarrollar en este proyecto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo debemos de hacer el conexionado. Lo vamos a ver a través del software FreeSync, que nos va a permitir ver cómo hacer el cableado y los componentes que vamos a utilizar con sus particularidades. Bueno, pues vamos a ver el esquema eléctrico de este proyecto, de este semáforo inteligente, y en él vamos a insertar los componentes. ¿Qué componentes vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar 6 LEDs, 2 verdes, 2 amarillos y 2 rojos. Vamos a utilizar también 6 resistencias de 220 ohmios, 2 pulsadores y luego también vamos a utilizar 2 resistencias de 10 kiloohmios. Los LEDs tienen que ir en serie con la resistencia de 220 ohmios, como podemos ver aquí, cada uno con su resistencia. Y algo que me habéis preguntado en más de una ocasión es si da lo mismo poner la resistencia antes o después. Realmente da lo mismo, ya que la caída de tensión va a ser la misma. En las notas de este vídeo te voy a dejar un enlace al artículo que acompaña a este vídeo de programarfacil.com, donde te explico de una manera resumida la ley de Ohm, que es fundamental para saber qué resistencia tenemos que poner a un LED. En este caso yo he utilizado una de 220 ohmios. Se podría poner una resistencia bastante más baja, ya que la caída o el rango de operación que necesitamos en el LED es de 1,8 a 2,2 ohmios, voltios, ya que estamos hablando de tensiones. Entonces lo colocamos todo, ponemos el semáforo 1, que sería este de aquí, colocado a la 2, 3 y 4, y el semáforo 2 lo pondríamos a la 5, 6 y 7, a los pines digitales. Y con esto ya tendríamos configurado lo que es el esquema eléctrico con respecto a los semáforos. Ahora vamos a ver los pulsadores. Los pulsadores lo que nos van a permitir es simular la presencia de algún coche cuando llega al semáforo. En este caso yo he utilizado dos pulsadores, podemos sustituirlos pues, por un sensor de ultrasonidos, por un sensor de infrarrojos o cualquier tipo de sensor que nos permita detectar la presencia de un coche. Algo importante es utilizar una resistencia pull-down. Pull-down en este caso son de 10 kiloohmios, que nos van a permitir tener un estado lógico bajo cuando digamos hay un cortocircuito. En este caso, ¿cómo funciona? Pues nosotros estamos suministrando los 5 voltios al pulsador y como no lo tenemos apretado, pues aquí se produce un cortocircuito. Entonces no permite pasar la corriente. ¿Qué pasa? Que si nosotros conectamos un pin digital al otro extremo, pues como aquí no hay un cortocircuito, se quedaría al aire. Esto produce una indeterminación. Para asegurarnos que realmente nosotros tenemos un nivel bajo lógico, lo que debemos de hacer es poner
una resistencia pull-down. La configuración está aquí. Ya te digo, en las notas de este vídeo te dejo un enlace al artículo donde te explico todo detalladamente. Y con esto, bueno, también hay que decir que este pulsador va asociado al semáforo 1 y el segundo pulsador va asociado al semáforo 2. Eso de momento no lo podemos ver en este esquema eléctrico, lo veremos en la programación cómo lo asociamos. Y hasta aquí el esquema eléctrico. Ahora lo que vamos a ver es cómo debemos de programar este proyecto para que funcione todo correctamente. Bien, pues vamos a ver el código que viene asociado a este proyecto, a este semáforo inteligente. Al final es, como siempre os digo, podemos hacer cualquier tipo de circuito con Arduino, pero si no le implementamos la lógica no nos va a servir de nada. Entonces vamos a empezar por el principio. En los anteriores videotutoriales pues ya os he dicho que siempre es recomendable definir las constantes al principio donde vamos a conectar los componentes electrónicos. Esto que nos va a permitir que en un momento dado, si cambiamos de pin, solo tendremos que modificarlo aquí, no en el resto de programa o de código. Entonces declaramos las constantes para los diferentes componentes y a los pines que hemos conectado, todos los LEDs y luego los pulsadores. Lo siguiente que he hecho es declarar tres variables. La primera variable es de tipo booleana. Este tipo de variables solo nos permiten dos valores, o verdadero, true, o falso, false. En este caso lo he llamado activo 1 y lo que nos va a indicar es si el semáforo 1 está activo o no. Como solo tenemos dos semáforos, cuando el semáforo 1 esté activo quiere decir que el semáforo 2 no está activo. Y al contrario, si el semáforo 1 no está activo, quiere decir que el semáforo 2 está activo. Por lo tanto, ya tendríamos controlado qué semáforo es el que está en verde y cuál no, de los dos. Si tuviéramos más semáforos, tendríamos que utilizar otro método. Pero como estamos hablando de solo dos semáforos, pues con esto nos valdría. Luego he declarado dos variables que nos van a indicar tiempos. El primer tiempo, el tiempo de cambio, nos va a indicar cuánto se tiene que retrasar o cuánto tenemos que esperar para que haga la transición de apagar un LED y encender otro LED. Por ejemplo, cuando pasa de verde a amarillo y luego a rojo. Le he puesto 1500 milisegundos, que son 1,5 segundos. Y el segundo tiempo de espera es cuánto vamos a esperar cuando llega un coche al semáforo. Llega un coche, que lo simulamos dando al pulsador, y lo que hace es esperar 5 segundos y comienza la transición entre los dos semáforos. Para eso sirven estos dos tiempos de espera. Lo siguiente es ver la función setup. La función setup vamos a determinar las condiciones iniciales. Lo primero es recomendable también, siempre que estemos probando, inicializar el monitor serie. Luego ponemos los pines en entrada o salida. Todos los LEDs van en modo salida, output, y los dos pulsadores van en modo entrada, input. Así que los ponemos con el pin mode y ya tendríamos configurado todos los pines. Luego apagamos todos los LEDs, lo ponemos a low y por último ponemos un estado inicial. Da lo mismo el que queramos hacer, pero para seguir la coherencia, como hemos dicho que en la variable activo 1, el semáforo 1 es el que está en verde, pues lo tenemos que poner. Por lo tanto, el semáforo 2, el LED rojo 2, lo vamos a poner en high, en alto. Por lo tanto, vamos a tener semáforo 1 verde, semáforo 2 rojo. Y con esto ya tendríamos las condiciones iniciales en la función setup. Vamos a pasar a la función loop y aquí lo primero que debemos de hacer es saber qué semáforo es con el que tenemos que trabajar. Si el semáforo 1, el primer if, nos va a decir si el semáforo 1 está activo, lo que vamos a hacer es estar pendientes del pulsador número 2, es decir, si va a llegar un coche al semáforo número 2. Si llegara el coche, que lo vamos a simular pulsando ese pulsador, lo que va a hacer es estar en estado alto, nos devuelve un estado alto al pulsar, y lo que vamos a hacer es llamar a una función que es encender semáforo 2. Ahora lo veremos más adelante. Y lo que haríamos es cambiar, o sea, una vez que ya hemos pasado por aquí, está activo, hemos apagado el semáforo 1, lo que hemos hecho es recoger ese valor y hemos encendido el semáforo 2 y ya quiere decir que el semáforo 1 ya no está activo, ahora estaría el semáforo 2 y por eso ponemos activo 1 a false.
Si el activo en el semáforo 1 no está activo, quiere decir que el semáforo 2 sí que está activo. Y por lo tanto pasaría, si no estuviera activo el número 1, pasaría por aquí, que sería el semáforo número 2, y ya estaríamos pendientes del otro pulsador, del pulsador número 1, si llega un coche a ese semáforo. Recogeríamos ese valor en una variable y miraríamos si está en estado alto, que es cuando se ha pulsado. Cuando se ha pulsado, ¿qué hacemos? Pues encender el semáforo 1. Estas dos funciones lo que van a hacer es realizar la secuencia que nos permite hacer esa transición entre los dos semáforos. Y por último, pondríamos que sí que está activo el semáforo 1. Vamos a ver las dos funciones. Son exactamente igual, por lo tanto vamos a ver esta primera, que es la de encender semáforo 2. Vamos a verla más en detalle y luego la de encender semáforo 1 la veremos más rápido. Entonces lo primero que hacemos es el tiempo de espera. Esos 5 segundos, cuando llegue un coche vamos a esperar 5 segundos hasta que comencemos a realizar la transición entre los dos semáforos. Lo primero que hacemos es, pasamos a luz amarilla, por lo tanto apagamos luz verde y encendemos luz amarilla, esperamos el tiempo de cambio, que no es igual que el tiempo de espera, en este caso son 1,5 segundos, luego pasamos a luz roja y apagamos el LED de amarillo y encendemos el LED rojo y volvemos a hacer un tiempo de cambio. Y lo que vamos a hacer lo siguiente ya es pasar de luz roja a luz verde el semáforo 2. Es decir, hemos apagado ya el semáforo 1 y ahora ya podemos dar paso en el semáforo 2. Y por eso apagamos la luz roja y encendemos la luz verde. Esto sería la función encender semáforo 2. La función encender semáforo 1 sería exactamente igual, pero cambiaríamos los LEDs. En este caso, pues igual tenemos que hacer el tiempo de espera, tenemos que apagar la luz verde del semáforo 2, que lo hacemos haciendo una transición por la luz amarilla, esperamos el tiempo de cambio, encendemos la luz roja y apagamos la luz amarilla. Y por último lo que hacemos es encender habilitar el semáforo 1, y que sería apagando la luz roja y encendiendo la luz verde. Y este sería todo el código que necesitamos para implementar este semáforo inteligente. Ahora lo que vamos a hacer es cargarlo a nuestra placa de Arduino y vamos a ver que todo funciona correctamente. Bueno, pues ya lo único que nos queda es probar que todo está bien, que lo hemos hecho todo correctamente, y lo que vamos a hacer primero es validar el código. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, le pulsamos aquí a este botón, que lo que hace es compilar y comprobar que no tenemos ningún error en nuestro código. Y por último, asegúrate siempre que tenemos bien seleccionado tanto el puerto como el tipo de placa que estamos utilizando, y lo vamos a subir. Lo subimos a nuestra placa de Arduino. Y bueno, aunque yo ya lo tengo cargado, lo voy a volver a cargar. Se carga y lo vamos a probar. Entonces, ¿qué hacemos ahora para probarlo? Pues nada, como está el semáforo 1 activo, es decir, está en verde, y el semáforo 2 está no activo, está en rojo, lo que vamos a hacer es simular que llega un coche al semáforo 2. Si le pulsamos, él espera 5 segundos hasta que empiece la transición. Ya empieza la transición de semáforo 1 y semáforo 2 en verde. Y vamos a probar, por último, ya esto, que sería el semáforo 2 apagado y el semáforo 1 activo. Empieza la transición y ya semáforo 1 activo. Y hasta aquí el mini tutorial donde hemos visto cómo podemos realizar un semáforo inteligente. Ya sabes, si quieres saber más, si quieres profundizar más, accede a programarfacil.com, donde encontrarás el artículo asociado a este vídeo y además encontrarás multitud de tutoriales más. Así que nos vemos en el siguiente mini tutorial.